Buenos días o buenas tardes, dependiendo de en el momento en que vean la grabación de este video. Hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre lo que fue el proceso de independencia de la India y su impacto en la conformación del Imperio Británico. Nuestro primer capítulo lleva por nombre Principales organizaciones y liderazgos independentistas y su impacto. Antes de hablar como de lo que fueron los movimientos independentistas en la India, hay que traer a coalición lo que fue la rebelión que se dio de 1857 a 1858. Es un hecho que Gran Bretaña durante el siglo XIX pues influenciaba todas las esferas sociopolíticas de la India. Dicha situación, pues eventualmente, ¿verdad? Pues llega a provocar que los cipayos, quienes son los reclutas indios del ejército británico, intentaran ya desde varios años atrás a la rebelión, varios antecedentes de rebelarse, ¿verdad? Por sí solos, aunque tampoco podemos atribuirle a estos intentos, ¿verdad? Como un antecedente directo de esta rebelión, porque se da como en diferentes contextos. Sin embargo, pues es importante pues traerlo también a coalición. Un poco, ¿verdad? Para entender lo que fue el origen de esta rebelión, hay que hacer como hincapié en lo que fueron las causas. Se pueden encontrar varias causas, entre ellas el traslado de soldados a diversos territorios, un descontento general en la tarifa de los salarios, las nulas, ¿verdad? Oportunidades que habían de ascenso, pero según la historiografía, ¿verdad? Lo que nos dice es que realmente como la principal causa de esta rebelión fue la resistencia de los cipayos de utilizar el fusil Parent Enfield en 1853. Puedes pasar la diapositiva. ¿Esto por qué? ¿Por qué se le atribuye la principal causa? Bueno, esto porque se dice que pues, los cipayos debían quitar con sus dientes el cartucho de papel para usar dicho fusil, lo que generó descontento en los soldados indios y musulmanes, ya que pues se enteraron, ¿verdad?, que la grasa utilizada para impermear los cartuchos era de origen animal, concretamente del cerdo y vaca. Y bueno, pues dentro de estas culturas, ¿verdad? Existe un respeto muy grande hacia estos animales, por lo que el hecho de que se negaran a hacer dicho acto, ¿verdad? Pues acabó en humillación y en ser expulsados incluso de las tropas. Ante esto, ¿verdad? Pues los cipayos, sí, ay, no sé si era esta la diapositiva. Creo que, sí, es esta, ajá. Perdón, disculpas. Ante esto, pues los soldados, los cipayos, ¿verdad? Matan a los residentes británicos del poblado y toman Delhi. Em, ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Y si bien los británicos lograron, pues como un año después, controlar la situación, pues realmente en algún momento, ¿verdad? La rebelión, pues incluso llegaron a perder el control de gran parte del norte de la India. Dicho acontecimiento, ¿verdad? No es tan simple como parece, ya que una vez iniciado el motín, no solamente los cipayos, ¿verdad? Estos militares fueron los únicos que participaron, sino que la población india en sí fue uniéndose, ¿verdad? Los campesinos empobrecidos, los artesanos arruinados, etcétera, ¿verdad? Pues también fueron parte de dicha rebelión, entonces, pues no es un hecho que hay que tomar tan a la ligera. Según las fuentes que revisamos, se dice que alrededor de 450 hombres y mujeres pues murieron, ¿verdad?, en dicha rebelión. Y es para junio de 1858 que los cipayos de la rebelión son derrotados por los británicos, esto producto de la falta de un líder central que unificara la lucha, una falta de atención y una escasez de fondos para seguir con la rebelión. Ahora bien, un poco de las consecuencias de esta rebelión, ¿verdad? Que es importante pues también tomar en cuenta.
Primero que todo fue el incremento de los sentires racistas por parte de la población británica que habitaba en la India. Asimismo, a un nivel político, el poder pasó a ser ejercido directamente por la corona británica. Se ampliaron las líneas férreas y se le dio al ferrocarril una misión militar, esto con el fin de mantener la paz. Se reordenaron algunos territorios, esto para generar una separación entre lo que es o entre lo que fue, ¿verdad? Pues la comunidad británica de la población india. Y de igual forma se crearon instituciones para el control y sistematización de la población india. Si bien se le permitieron pues algunas personas de las poblaciones indias participar en gobiernos locales, lo cierto es que el poder pues era realmente muy limitado y la corona pues siempre dejó claro que es ella quien pues tenía la última palabra. El siguiente, bueno. Y bueno, ya para terminar con esta parte del capítulo, es importante pues señalar que si bien la rebelión no fue un movimiento nacionalista organizado, ¿verdad? Ni independentista, sí fue la primera vez que diversos sectores de la sociedad india se unieron contra lo que fue el dominio colonial británico. Entonces es importante, ¿verdad? Traer a colisión pues este descontento colectivo hacia el gobierno colonial. Muy bien, ahora como hablando como un poco más como el origen y evolución de las organizaciones nacionalistas, lo primero como a tener en consideración es que es como un origen interesante porque primeramente se buscó que la India tuviera más protagonismo dentro del Imperio Británico, en un sentido de buscar donde buscar ser iguales a los ingleses, eh, ya que como que pensaban que estos eran como civilizados, entonces que al ser igual que ellos en ese sentido y dejar atrás como sus tradiciones y su cultura, entonces como que iban a conseguir este, una igualdad. También tipo, pero esto aún así, también sucedió que aunque habían como ciertos avances, como que no fueron tomados como algo importante ni en consideración por el gobierno, y entonces esto fue lo que llevó a que como que se diera como esta segunda tendencia que era enteramente nacionalista. Luego, además, debido a que siempre ha habido tanta variedad de etnias presentes en la India, entonces el nacionalismo se basó más en algo territorial antes que algo étnico. Entonces, podemos ver cómo ante los pocos avances, se decidió cómo crear el surgimiento del Congreso Nacional Indio, que básicamente fue como la primera organización que hubo nacional en ese territorio, pero aún así la organización de esa institución se mantuvo de una línea conservadora, entonces no se involucraban al completo dentro de temas de reforma social ni en las controversias religiosas. Eh, y eso también hizo que la gran parte de esta cúpula del Congreso estuviera conformada por clases medias altas o acomodadas, y donde tenían pues el objetivo de pues salvaguardar los intereses de los ciudadanos ingleses metropolitanos en el territorio de la India. Siguiente diapositiva, por favor. Esto entonces lo que hizo fue que como y debido a otras situaciones donde por ejemplo tipo ciertos virreyes del territorio indio como que se aprovechaban de su poder, llevó a como que se extendiera como un movimiento más activo nacionalista, y es aquí a donde empiezan como a crearse ese tipo de sociedades secretas, a donde tenían como el objetivo de atacar a los británicos. Esta época entonces se caracteriza por ser como una época de agitación social, y que iba como en contra de la modernidad y lo que representaban los británicos, entonces también provocó que los movimientos nacionalistas empezaran como a tener como un tinte más a donde rescataron la cultura
y las tradiciones de tiempos pasados para así representarse mejor. Entonces aquí es donde nace este movimiento Swadeshi, que se trató como de un movimiento más, primeramente como económico y cultural, que buscaba la autonomía en todos los aspectos. Entonces, entre sus actividades estaba como el boicot a las distintas empresas británicas y a donde como que ellos motivaban a las personas a que solo producieran o compraran productos indios. También esto provocó como que hubiese como más aumento en la participación de personas dentro del movimiento y solo que por sucesos como la partición de Bengala y la represión que sufrió la sociedad, entonces provocó como que este movimiento empezara como a tomar un tinte más militar y radicalizado. Al siguiente, por favor. Entonces, debido a que como este movimiento Swadeshi se volvió muy radical y militar, al principio era como apoyado por los musulmanes, pero entonces ellos después como que se empezaron como a alejar, también en parte porque el movimiento empezó como a meter más características de la religión hindú. Entonces ellos lo que hicieron fue crear la Liga Musulmana, que aunque no fue como no tuvo la misma influencia que el Congreso, que el movimiento Swadeshi, sí fue como permitió mostrar como de una variedad diferente de movimientos en el territorio indio. Lo que sucedió también fue que, igual que el Congreso, la Liga Musulmana también tuvo muchos tintes conservadores y fue hasta como mucho después de su creación que empezó como a tener como este una idea diferente y entonces fue como en la llamada resolución de Lahore en 1940 que los objetivos de esta liga cambiaron a intentar a la idea de crear una nación musulmana separada de los territorios indios, pero después no tuvo tampoco mucha tiempo de vida y para el 49 ya se había desaparecido. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 2, que se llama Factores políticos, económicos y sociales, internos y externos que contribuyeron a la aceleración y triunfo del proceso independentista en la India en 1947. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, la independencia de la India fue en 1947 y fue una combinación de factores políticos, económicos y sociales, tanto internos como externos. Y en este capítulo vamos a hablar de ellos. Bueno, primero es esencial eh, conocer acerca del pensamiento político que tienen figuras importantes como la de Gandhi, que, que bueno, él tiene una obra que fue escrita entre 1893 y 1915 en Sudáfrica, cuando también estaba haciendo una revolución pacífica en ese territorio por el racismo que había. Eh, bueno, este libro se llama Indian Home Rules en inglés. Y lo que propone es como, bueno, es escrita en tono de diálogo y dice cómo la India no debe alcanzar la modernidad y el progreso como en Occidente, ¿verdad? Con esta cultura de consumismo, por ejemplo. Y también dice que India debería ser autónoma. Entonces es una crítica al imperialismo. También cabe destacar que, bueno, promueve un modelo basado en autosuficiencia, en la moralidad y en la no violencia, porque Gandhi dice que India se sometió voluntariamente al dominio británico y no fue por la fuerza militar inglesa, sino porque había una debilidad moral y que era muy atractivo el comercio y los bienes británicos. Entonces dice que la autonomía de la India no solo se trata de expulsar a los británicos, sino también recuperar ese control moral, cultural y social de la India sobre sí misma, rechazando el modelo occidental de industrialización y de su corrupción moral. Siguiente diapositiva. Ok, dentro de los
factores políticos está, por ejemplo, que el gobierno centralizado y represivo que tenía el ejército británico y que desmanteló la estructura política tradicional, impulsando un sistema de dominación extranjera en la India, lo que lleva a que los líderes locales pierdan poder ante los líderes británicos. Y esto eventualmente va a fomentar un nacionalismo inclusivo y secular con un discurso de unidad muy fuerte que se va a expandir de manera significativa por todo el pueblo de la India. También un factor político importante es la pérdida de la credibilidad em, que tiene Gran Bretaña, tanto dentro de la India como en el extranjero. Ya no se ve el colonialismo del imperio como algo positivo y esto tiene connotaciones significativas. Por otro lado, están los factores económicos, por ejemplo, que el modelo económico colonial es un modelo que está diseñado para explotar la tierra y la población en la que se encuentra y canalizaba todas las ganancias hacia Gran Bretaña, lo que dejó a la India con muy pocas posibilidades de crecimiento y con un gran índice de pobreza. Eh, Específicamente hablan de la agricultura, que era en su momento la fuente principal de ingresos de la India, pero como los cultivos empezaron a ser en favor y en necesidad a Gran Bretaña y sus necesidades, em, pues la población nativa se quedó en una situación muy grande de pobreza, se volvieron más grandes las brechas y las desigualdades, lo que llevó a un resentimiento grande por parte de la población. Y luego, durante la Gran Depresión de 1929, esta situación se intensifica totalmente y crea una crisis agrícola y una caída de los precios que golpea muy fuerte específicamente a los agricultores indios. Es en los factores sociales, aparte de los que ya hemos mencionado, está que el colonialismo no solo impulsa políticas y estructuras de explotación, sino que también buscó introducir valores y sistemas culturales ajenos. Y esto lo que hace es crear que se cree una respuesta a la reafirmación de la identidad hindú, ya que ellos querían mantener sus costumbres y se crea este discurso identitario de unidad y sentimiento de pertenencia y una identidad nacionalista muy fuerte, que es lo que va a llevar eventualmente a la revolución. Y también está el hecho de la percepción internacional, que ha cambiado de manera significativa. La guerra mundial cumple un rol significativo, ya que, por ejemplo, cambia mucho el panorama mundial, lo que mencionaba, ya el colonialismo no se ve como algo significativo. También se fomentaron las apariciones de movimientos anticoloniales en Asia y África que se expanden todos estos ideales hasta la India y que la guerra dejó a Gran Bretaña en una situación económica muy difícil y que no era posible, no era solvente para Gran Bretaña mantener su control sobre la India. Bueno, el capítulo 3 trata sobre consecuencias inmediatas del proceso de independencia en la India. Puede continuar. Como hemos visto, el 15 de agosto de 1947, India logró su independencia frente al Imperio Británico después de casi 2 siglos de vivir bajo fuerzas colonizadoras. Y el nacimiento de esta nación generó una partición territorial entre India y Pakistán, que a su vez fue subdividido en dos, que serían Pakistán Occidental, que corresponde a Bangladesh, y Pakistán Oriental, el que corresponde a Bangladesh, y Pakistán Occidental, que es el que conocemos como Pakistán. Y bueno, esta división sigue teniendo un impacto directo en la actualidad, del cual se han devenido algunas consecuencias negativas. Con esta división se generaron grandes oleadas de migraciones en todo el subcontinente indio y bueno, esto debido a la ambigüedad de cómo se trazaron los límites territoriales, los cuales obligaban a los principados de las fronteras a elegir a dónde se querían adicionar y por consiguiente perdían su soberanía.
O también otro método era que se trazaban sus límites basados en porcentajes de poblaciones de mayoría hindú o musulmanas. Este, Alrededor de 10 millones de personas fueron obligadas a migrar en busca de una mejor aceptación y correspondencia cultural y religiosa. Y de estas se creen que 1 millón murieron en el proceso. Por lo tanto, esta situación generó diferentes tensiones y conflictos geopolíticos que aún en la actualidad se siguen viendo. Hasta la fecha se han desarrollado alrededor de 4 conflictos armados entre estos dos países. Desde el año de la independencia se generó la guerra indo-pakistaní de 1947 a 1948 y uno de los principales factores fueron como la lucha por la región de Cachemira. Y también se generaron otros conflictos en el 65, en el 71 y otros conflictos bélicos en el 99 y 2019. Y bueno, un punto necesario sobre este conflicto, esta constante guerra entre India y Pakistán, es que ambas se consideran potencias nucleares, por lo tanto han tenido una relevancia global para instituciones como la ONU, que ha tenido que intervenir en diferentes negociaciones. Y bueno, también es importante mencionar el comportamiento de la agricultura de India durante el proceso de independencia, debido a que fue un punto fundamental para la subsistencia posindependentista y, bueno, en este caso el Sistema Nacional le dio prioridad a la administración del sector agrícola y generó inversión en la actualización de métodos de irrigación e infraestructura. De esta manera lograron un crecimiento de 2.7 en la producción agrícola de los 50 a los 51. Y bueno, en los 60 no pudieron mantener ese índice de crecimiento. Si quiere, puede continuar. Ahora voy a hablar un poco sobre el panorama actual en la India. Si bien es cierto que hay muchos desafíos en la actualidad, como lo es la pobreza persistente, la desigualdad y las tensiones entre grupos étnicos, hay que destacar varios logros que obtuvo el país post-independencia, entre ellos que lograron muy rápido un sistema democrático pluralista y permanece, lo cual es algo bastante inusual, puesto que una nación recién independizada tiende más a ir por el autoritarismo. Y bueno, también hay que reconocer que el país experimentó avances en los sectores técnico y científico, por ejemplo, la Revolución Verde en la década de los 60, que ayudó a asegurar la autosuficiencia alimentaria y además contribuir significativamente a la economía. Cabe destacar que con base a la visión de Gandhi sobre una India libre y autosuficiente, sigue influyendo bastante en la cultura popular del país, pero ha sido difícil de realizar en su totalidad, porque Gandhi propugnaba un enfoque de no violencia, autosuficiencia económica, justicia social y unidad nacional, en contraposición a las políticas de industrialización rápida y modernización occidental que adoptó la India tras su independencia. Además que la tensión entre estos modelos de desarrollo refleja las contradicciones actuales del país, donde el crecimiento económico coexiste con desigualdades profundas y conflictos internos. Ahora, en conclusión, hay que señalar uno de los acontecimientos clave en todo este proceso de independencia, porque no fue un proceso inmediato, sino que llevó muchos años, tuvo muchas causas. Y bueno, este acontecimiento fue la rebelión de 1857, que inició un sentimiento antiimperialista que va a seguir creciendo a lo largo de los años. Por otra parte, hay que reconocer que la independencia de 1947 fue producto de una combinación de múltiples factores, desde lo político hasta lo económico y lo social, tanto internos como externos. Y por último, también hay que destacar que las secuelas de las consecuencias inmediatas del proceso emancipatorio se siguen definiendo la política y la vida social de la India, tal como lo mencionamos en el capítulo 3.
Esas serían nuestras referencias y muchas gracias.